Pues Campaso rompe el clásico en la Supercopa. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues victoria del Real Madrid en las semis de la Supercopa 80-90 en un partido claramente donde ha habido un jugador que ha marcado la tendencia de ruptura. Y sí, ha sido obvio Facundo Campaso, porque hasta ese momento cabe decir que ha sido un partido con equidad, con bastante igualdad, como suelen ser los clásicos, pero creo que Facundo la ha reventado. Tercer cuarto, ha empezado más allá de mirar y buscar compañeros, como hizo en la primera parte con Gaby Deck. Creo que ha sido el aniquilador, ¿no? Mediante las penetraciones, ese juego 2 para 2 con Walter Tavares, del cual también hablaremos, ¿no? Pero vamos, antes de seguir con el elemento clave Campazo y otros nombres propios y más análisis colectivo o táctico de pizarra que hay que hacer del clásico, voy a señalar para mí una clave que es fría, pero bastante esclarecedora, ¿no? Porque mientras en el Barça, claramente, Nicolás Laprovito ha demostrado que siempre contra el Madrid compite muy bien, 27 puntos en un partido brillante del jugador argentino, pues solo ha estado acompañado realmente a nivel competitivo con un valor añadido por Tomas Satoransky, que es otro magnífico jugador, y al final es que el Barça se ha sostenido mediante ellos. No ha habido más jugadores que hayan podido acompañar con 10 o más puntos, con sensación de poder dominar y liderar al equipo en algún momento. Creo que al Barcelona le han faltado relevos ofensivos, claridad en los momentos clave y capacidad de respuesta ante lo que ha sido el momento, por ejemplo, de Facundo Campaso. En ese sentido, que se ha comido clarísimamente en ese duelo directo a Jokubaitis. Yo creo que ahí ha sido eso muy importante. Y es que en el Madrid analizas al margen del 22 de valoración, 17 puntos, 5 asistencias, partido descomunal de Facundo Campaso. Hablas también del momento Gaby Deck, que en la primera parte ha sostenido muy bien al equipo cuando ha corrido bien. Ha sido un jugador que desde el ímpetu y en cerca de canasta y tiros libres ha conseguido sumar para el equipo. Luego has tenido el momento de explosión de Janan, que en un momento se había estancado en 2 puntos y de repente ha metido triples, Eurostep, penetraciones, entrando hacia canasta en penetración. Ofensivamente es de los mejores jugadores de Europa, y al Barça también ha tenido hoy su momento para hacerle muchísimo daño el jugador bosnio. Pero el MVP no es ni Janan con esos 24 puntos, ni tampoco Deck, ni tampoco Campaso. El MVP, por valoración, ha sido Walter Tavares, que demuestra su incidencia también en los clásicos y en lo que ha sido el duelo con Billy Hernán Gómez y con Jan Vesely, donde particularmente Billy no ha tenido ningún tipo de impacto y de hecho lo único que ha tenido de incidencias en la foto de partido, donde se ha comido 2 tapones maravillosos de Tavares. Tavares, que ha terminado con 13 puntos, 11 rebotes y metiendo alguna canasta importante en la zona en un momento donde el equipo estaba ahí un poquito pues atascado. En el segundo cuarto, por ejemplo, recuerdo. Es decir, en Madrid ha habido situaciones del partido, hablando un poquito en global, que ha estado atascado en ataque, fallando canastas fáciles, en el tiro exterior fallando. Situaciones donde parecía que el Barça tenía un juego más clarividente. Tú veías que el Barcelona, este Barça de Grimau, que se ve que quiere correr más, hacer más transiciones, pues podía hacer daño al Real Madrid en algunos momentos. Creo que en el primer y segundo cuarto, por momentos el Barça jugaba algo más claro en el 5 para 5. Creo que el Madrid iba más a inputs, a impulsos, aunque se mantenía en la goma y bien en el partido para poderlo luego romper tal y como lo ha hecho. Pero es verdad que bueno, ha habido algún momento donde se nos ha complicado algo la historia. Defensivamente creo que ha sido el cauce de pizarra fundamental, manos, actividad, ayudas, el impacto Tavares con y sin situación estadística, es decir, desde la parte tangible y desde la parte intangible. Creo que ahí el Barcelona ha tenido mucho miedo para penetrar y obtener algunas situaciones de canasta. Por fuera no era la historia tan clara como en algún momento de la primera parte ha tenido el Barcelona con Nicolás Laprovítola. Gente como Jokubaitis, Joel Parra, Jabari Parker, algo más, pero no suficiente, no ha podido tirar lo suficiente Alex Abrines, no han tenido, digamos, respuestas, ¿no? Entonces ahí yo creo que el Madrid ha tenido más elementos de protagonismo que al final te marcan los 10 puntos de diferencia entre un equipo y todo, y otro, perdón. En lo negativo del Real Madrid, bueno, yo creo que Mario Gesson ya ha sido el peor, Fabián no ha podido aportar, Abalde ha jugado poquito, lo poco que ha jugado yo creo que lo había hecho bien, pero luego Chus Mateo ha hecho una rotación más recogidita y donde ha querido contar con ciertos elementos. También en lo negativo, cuando ha coincidido Rudy con Jules, creo que era una mala decisión. Ha habido un momento que el quinteto no estaba funcionando y Chus estaba muy impasible, pero luego es verdad que ha conseguido hacer movimientos interesantes y de conjunción de quinteto. Ha metido
las piezas necesarias, las ha cambiado y ha hecho que el equipo compitiera en ambos lados de la pista mejor. Digo Rudy y Jul, perdón, juntos. Rudy por separado ha jugado muy bien. Es decir, Rudy ha anotado 7 puntos, pero en defensa ha sido un jugador que ha sumado muchísimo. Ha habido un momento donde en defensa Tavares, el propio Rudy, Gavidec, el propio Facundo Campaso, es decir, ha habido muchos también líderes defensivos en la sombra, que a lo mejor no cuenta tanto las estadísticas, pero que no han permitido al Barça jugar tan cómodo como a veces se veía en la primera parte. Aun con todo y con eso, el Madrid, ya os digo, la diferencia es que el Madrid, sin estar fino, sin estar clarividente, sin estar con un juego meridianamente claro, ha sido capaz de mantener la goma en el partido, mediante pues canastas cerca del aro, mediante situaciones de Tavares, rebote ofensivo en algunas jugadas. Hemos tenido en la segunda parte algún problema de rebote defensivo, pero al final luego había respuestas. Creo que la clave se llama respuesta, responder en ataque con algún jugador que tire del carro y luego por otra parte en defensa también líderes defensivos en la sombra que han hecho que el conjunto de Roger Grimau haya tenido realmente problemas para batallar. Y creo que físicamente cabe decir que el Madrid también le he visto mejor que al Barcelona, ¿no? En esos aspectos físicos, estamos en un periodo de inicio de temporada oficial, creo que también ahí el Madrid ha estado un puntito por encima, y eso que ya decíamos, en la Lliga Catalana el Barça llegaba 3-0, ganando fácil a equipos de la propia Lliga Catalana, y luego pues el Madrid había perdido 2 partidos, pero es que al final la pretemporada es la pretemporada, y cuando tú te pones cuchillo entre los dientes y quieres ganar a tu máximo rival, hay momentos en los cuales uno de los dos equipos ha dado más. Y hoy ha mostrado mejores sensaciones en la segunda parte del Real Madrid por la parte espiritual a nivel defensivo, la parte de intimidación, el trabajo a la hora de poder hacer daño en la pintura. Creo que este Barça en pintura defiende un poquito peor. La línea exterior sigue teniendo buenas manos, pero un poquito menos. Creo que es un equipo que con Grimau va a ser menos exigente defensivamente de lo que te exigía como jugador Jasikevičius, que estaba constantemente metiéndote en presión para defender. Creo que Grimau en ese sentido no va a conseguir que este Barça defienda tanto o tan bien, siendo un equipo que tiene buenas armas, de piernas y tal, pero creo que por ahí han perdido un poco. Aún así, creo que Billy es un extraordinario jugador, que cuando esté en mejores situaciones va a ser estrella en el Barcelona. Aún así, y mi opinión es esa, creo que la marcha de Nikola Mirotic no la han sustituido bien, porque Jabari Parker es un jugador que sí, tiene muy buena mano, tiene muy buena calidad, pero es un jugador que atrás se deja llevar mucho y tiene que marcar mucho ofensivamente para equilibrar, y tampoco físicamente es súper poderoso como para marcar tantas diferencias. Tiene mucho talento, puntos en las manos, pero vamos a ver su adaptabilidad. A mí me genera dudas dentro del básquet Euroliga. Ojalá se adapte mal para el Real Madrid. Es un jugador con mucha calidad, pero me genera dudas. Así, hablando un poquito de detalles que me ha dejado este Barça. Brizuela no ha podido competir por ese golpe que se ha llevado de Tavares. De Brizuela y Parra yo creo que nos van a dar bastante guerra, son buenos jugadores. Da Silva es un buen gregario, tal. Pero, no sé, yo creo que el tema de Mirotic... no tienen a ese jugador bastión de romper partidos, de ganarte partidos por pintura, por dentro, por fuera. También Mirotic, todas las faltas que te sacaba 4.70, en eso pues los árbitros le permitían mucho por ser el propio Mirotic, y por ahí han perdido a un jugador que de verdad ahora mismo no veo que hayan conseguido sustituir de ninguna manera. Tienen muy buenos jugadores por esa zona del 4, pero ninguno se le asoma ni de lejos a lo que es para mí Nikola Mirotic. Y lo de Campaso, pues volviendo a la génesis, porque ha sido el que ha roto el partido con sus bandejas, penetraciones, por izquierdas, por derechas, jugándose 2 para 2 con Tavares muy bien, y en defensa también dando muestras de que es un jugador absolutamente brutal, que sabe hacer muchas cosas y las sabe hacer muy, pero que muy, muy bien. A este nivel... Campazo pues es lo que es, uno de los bases top de la Euroliga, cosa que el año pasado no teníamos. Nigel es muy bueno, pero peor que Campazo, y se nota cuando tienes a un base de primerísimo nivel, ¿no? Que ha sido el que ha hecho que el Barça al final no se haya enterado de cómo poder remontar la peli del partido. Creo que no me he dejado nada más de nombres propios, en lo negativo y en lo positivo. Creo que está todo muy claro. Esa pareja Campazo-Deck nos va a dar muchas alegrías, porque con Argentina se entiende muy bien. Cuando jugaron ya tiempo atrás, bastante tiempo en el Real Madrid, se entendían muy bien. Y el Madrid es un equipo más armado, con lo bueno y con lo malo.
Creo que al Barça le queda algo de progresión, con un nuevo entrenador, con jugadores nuevos que tienen que ser muy importantes. Aún así, con todo, ganar a este Barça nunca sería fácil y mucho mérito en la victoria que ha obtenido el Real Madrid. No le quitemos valor, un clásico es un clásico y el Real Madrid lo ha ganado de manera formidable en la segunda parte, con momentos de calidad en el tiro exterior, con momentos de grandísima defensa, con gran juego por encima del aro, y eso no es nada fácil, insisto, ante un equipo que va a ser claro candidato a llegar Final Four como es el Barcelona. En fin, me gustaría vuestro comentario al respecto. ¿Qué os ha parecido este partido, esta carta de presentación oficial del Real Madrid, final de la Supercopa? Cuando veáis este vídeo, no sé si es Unicaja o Murcia el que sea nuestro rival. El Unicaja es un equipazo, Ivonne Navarro creo que está haciendo un magnífico curro desde el año pasado, y el Murcia probablemente pues es el equipo que esté ahí peleando por octavo, novena, séptima posición, un equipo que se ha reforzado extraordinariamente bien, así que cualquiera de los dos va a ser evidentemente un equipo complejo de batir y difícil de ganar, como digo. En fin, no me enrollo más, dame tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.